Bien, vamos a repasar la gracia tanto en la soteriología calvinista como en el arminianismo y después nos vamos rápidamente al tema de esta clase y probablemente de la próxima clase sobre la gracia irresistible, llamado eficaz o cómo es el asunto. Así que nos vamos a meter en Primera de Corintios capítulo 1 y nos vamos a preguntar quiénes son los escogidos y llamados de Primera de Corintios capítulo 1. ¿Qué quiere decir Pablo, especialmente cuando usa la frase llamados para hacer referencia a los que son salvados? ¿Por qué llamados? ¿No son todos llamados? ¿Por qué se les dice llamados a ellos? Así que a modo de repaso y de introducción, recuerden que en el calvinismo tenemos dos tipos de operaciones de la gracia de Dios. La gracia común, que tiene ese título debido a que es común a todos los hombres reciben gracia común. Esa gracia no capacita al hombre para arrepentirse de sus pecados y creer. No le da ninguna oportunidad de ser salvo, solamente restringe su maldad, aumenta algo de la bondad que queda todavía en el hombre caído y lo bendice de diferentes maneras. Después tenemos en el calvinismo la gracia irresistible. Y por supuesto, ese título significa que el hombre no puede oponerse al propósito por el que esta gracia es dada. Esta gracia tiene el propósito de llevar efectivamente la salvación a aquellos que han sido escogidos incondicionalmente por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ningún hombre, dicen los calvinistas, libremente se arrepentiría de sus pecados y pondría su fe en Jesús. Todos los hombres naturalmente odian a Dios y siempre lo harían a menos que Dios obre en gracia irresistible, haciendo de una manera eficaz que ellos se arrepientan, crean y lo amen. Eso es todo lo que se puede decir sobre la gracia en el calvinismo. Después de la salvación del pecador, la gracia santificadora en el calvinismo sigue siendo gracia irresistible. Aparte de la gracia irresistible, incluso el hombre regenerado no podía dar ningún paso en pos de la voluntad de Dios. Ahora, en el arminianismo la cosa es muy diferente, mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más rica y mucho más realista. Tenemos en primer lugar la gracia preveniente. Este término ha sido usado por los teólogos arminianos a través de los siglos para hacer referencia a las operaciones de la gracia de Dios antes de la salvación y que tienen como propósito llevar al hombre a la salvación a través de lograr que se arrepienta y crea. Esa gracia es de carácter resistible. Después de la gracia preveniente o parte de la gracia preveniente, ahora voy a entrar en eso, tenemos la gracia convincente. La gracia convincente es aquella operación de la gracia de Dios que convence eficazmente, irresistiblemente, al pecador de las realidades espirituales. Esa convicción eficaz o irresistible no es eficaz o irresistible en el sentido de que consigue que el pecador se arrepienta y crea, sino que es eficaz e irresistible solo en el sentido de que logra hacer que el pecador esté plenamente consciente de las realidades espirituales, a pesar de su oposición a esa gracia. Después tenemos la gracia regeneradora, que es la gracia que opera el nuevo nacimiento en el hombre que, en respuesta a la gracia convincente, se arrepiente de sus pecados y cree. Y después tenemos la gracia consecuente, que es la gracia de Dios que opera produciendo en el hombre regenerado el querer y el hacer a fin de que pueda seguir viviendo una vida de santidad y crecer en su conformidad a Cristo. Ahora bien, algunos comentarios. La gracia preveniente es dada incondicionalmente a los hombres. La gracia convincente, como regla general, como vamos a ver un poco más adelante, tiene condiciones. Cada operación de la gracia de Dios es correlativa con las demás. Si el hombre responde a la operación de la gracia preveniente, vendrá entonces la gracia convincente. Si responde la gracia convincente, vendrá la gracia regeneradora. Y si responde la gracia regeneradora, vendrá la gracia consecuente.
Ahora bien, la gracia convincente muchas veces, a causa de nuestras oraciones, es dada también a personas que no han respondido a la gracia preveniente. Vamos a profundizar eso un poco más adelante. Pero entonces este es el caso. Mientras que en el calvinismo las dos operaciones de la gracia de Dios son incondicionales, en el arminianismo solo la primera operación de la gracia de Dios es incondicional y a veces la segunda operación, la gracia convincente. Ahora, como les mencioné, mayormente los teólogos arminianos suelen dividir las operaciones de la gracia de Dios en tres, no en cuatro como yo lo estoy haciendo acá. Hablan de gracia preveniente, regeneradora y consecuente. No suelen mencionar la gracia convincente. La dan por sentado como una de las operaciones contenidas dentro de la gracia preveniente. Dicen gracia preveniente para hacer referencia a todo lo que Dios hace antes de llevar a un hombre o para llevar a un hombre a la capacidad de arrepentirse y creer. Ahora, a mí me gusta separar la gracia preveniente de la gracia convincente para poder explicar los tres estados por los que un hombre puede pasar. El estado natural, el estado legal y el estado de gracia. El estado natural es aquel estado en el que todos los hombres se encuentran. Todos los hombres se encuentran bajo la influencia de la gracia preveniente de Dios. La luz de Dios alumbra las conciencias de todos los hombres en algún grado, en alguna medida. De alguna manera, en algún grado, en alguna medida. Cuando digo de alguna manera es en muchas maneras. En realidad ya hemos estudiado esto. Hay muchos canales por los que esta gracia de Dios llega al hombre. De muchas maneras Dios está operando en todos los hombres desde sus nacimientos. Entonces todos se encuentran en este estado, el estado natural. No hay hombre que no sea alcanzado por la ambulancia de la gracia proveniente. Y esa gracia pone al hombre en un camino en el que, si él no se resiste, lo llevará finalmente al arrepentimiento y la fe. Así que todos se encuentran en este estado natural. Pero no todos se encuentran o han conocido o han entrado en el estado legal. ¿Cuál es el estado legal? Es aquel estado en el que el hombre es plenamente convencido de las realidades espirituales. No solamente sabe que es un pecador, como cualquier hombre sabe que es un pecador, todos los hombres han experimentado la culpa intergeneracionalmente, sin importar su geografía. Todos los hombres han experimentado la culpa. La culpa es una operación de la gracia preveniente de Dios, pertenece al orden del estado natural. Dios, a través de la conciencia, ha dicho a cada hombre que es un pecador. Y de esa manera invita al pecador a acercarse a él en busca de misericordia. Ahora, el estado legal va más lejos. No solamente produce la culpa en el pecador, sino que lo hace de tal manera que el hombre se encuentra en una agonía. Lo hace de tal manera que el hombre se encuentra ante una severa, profunda, aguda crisis. En Romanos capítulo 7, por ejemplo, Pablo ilustra estos tres estados diciendo: en el estado natural, yo sin la ley vivía en un tiempo. Como diciendo, yo seguía mi vida. A pesar de que la ley me condenaba, yo no me sentía poderosamente condenado. Podía seguir haciendo mi vida. Pero cuando la ley vivió, yo morí, dice Pablo. Venido el mandamiento, el pecado se mostró verdadera o extremadamente pecaminoso, dice Pablo. Cuando la gracia convincente llegó y le mostró a Pablo las dimensiones de la ley, cuán pecador era y por lo tanto cuán justo era el castigo de Dios que pendía sobre su cabeza, él ya no pudo seguir su vida tal y como era. Podría haber rechazado esa gracia, pero no lo hizo. Al arrepentirse y creer, pasó a recibir la gracia regeneradora. En el capítulo 8, Pablo entonces dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces, una vez que el hombre se arrepiente y cree, pasa al estado de gracia. La primera operación que introduce al pecador en el estado de gracia es la gracia regeneradora, y a partir de ahí tenemos la gracia consecuente. Y por supuesto, en ambos sistemas soteriológicos podríamos sumar la gracia glorificante.
que en el calvinismo sigue siendo incondicional, pero en el arminianismo es solamente dada a aquellos que, bajo la influencia de la gracia consecuente, perseveran hasta el final en arrepentimiento y fe. Muy bien, esto es un repaso. Gracia preveniente, gracia convincente son las operaciones de Dios antes de la salvación. La gracia regeneradora es la operación de la gracia de Dios en la salvación. Y la gracia consecuente opera después de la salvación. Ahora, por supuesto, estas gracias pertenecen al campo de las gracias operativas de Dios. Son las gracias que capacitan de alguna manera al pecador para arrepentirse y creer, a excepción, por ejemplo, de la gracia común en el calvinismo. Otras son las gracias legales, como ya he enseñado, la unión con Cristo y la justificación por medio de la fe, que no son gracias que operan en la naturaleza del hombre, sino simplemente operaciones de la gracia de Dios que obran a favor del hombre en el ámbito legal, ante el tribunal de su justicia. Se nos une a Cristo, se nos justifica cuando creemos. Muy bien. Pasé muy rápido por acá porque doy por sentado que ya hemos aprendido y bastante sobre este asunto. No obstante, quería introducir el estudio de hoy teniendo en claro estos esquemas, ya que en 1 Corintios capítulo 1, los calvinistas dicen que Pablo, cuando usa el término llamados, está haciendo referencia a la gracia irresistible, mientras que yo espero demostrar que Pablo está haciendo referencia a la gracia convincente. Bien. ¿Alguna pregunta? Oh, por supuesto. En el calvinismo es bastante fácil distinguir entre un no escogido y un escogido, al menos superficialmente hablando. Recuerdo una entrevista de John MacArthur, pueden verlo en internet, donde una mujer llamada Joy le pregunta cómo puede saber si es salva o no es salva. Entonces ella le habla acerca de que sufre a causa de su pecado, tiene una profunda conciencia de pecado y no obstante no logra obtener una victoria plena sobre ese pecado. Vez tras vez recae, no es libre. Entonces MacArthur le dice, Joy, algo más o menos así, qué triste que llevando ese nombre que significa gozo, no puedas disfrutar del gozo de tu salvación, porque si no fueses una escogida, esto es básicamente lo que le dice, si Dios no te hubiese escogido, si no fueses realmente salva, si Dios no te hubiese regenerado, nunca querrías agradar al Señor, no sentirías el peso de tu culpa, no estarías preocupada por tu pecado. Así que por supuesto que eso salva. Y de esa manera calma su conciencia y la declara escogida, salva, regenerada. Y habrá que ver cómo siguió la historia. Así que en el calvinismo es bastante fácil. Habrán escuchado muchas veces quizás esta expresión dentro del calvinismo. Personas que se encuentran bajo lo que podríamos llamar la gracia convincente en el estado legal y dicen, necesito ser nacido de nuevo. Necesito cambiar porque el pecado se adueña de mí. Ahora soy consciente de que soy un pecador. Entonces un calvinista viene y le dice, mira, si deseas tener un nuevo corazón es porque ya tenés un nuevo corazón. Porque ningún pecador depravado, aparte de la gracia irresistible, desearía nunca tener un nuevo corazón. Lo único que desearías es estar lo más lejos posible de Dios. ¿Entienden la ecuación? Así es como piensa y habla un calvinista. Ahora, en el arminianismo es muy diferente. Porque sí, alguien puede encontrarse bajo la gracia convincente de Dios en el estado legal y resistirse toda una vida. Arrepentirse y creer y entonces recibir gracia regeneradora. Y hay a veces momentos en los que
es difícil saber si la persona se encuentra en el estado legal o en el estado de gracia, pero luchando contra el pecado. Es difícil, entonces hay muchas más variantes y complejidades si el ministro arminiano necesita una pericia, una sabiduría superior a la a la del calvinista. El calvinista solamente tiene dos colores en su paleta y le es bastante sencillo aplicar a la gente de la que ministra sus ideas sobre gracia común y gracia irresistible. Ahora, el arminiano tiene una tarea mucho más desafiante. Necesitará mucha más prudencia, mucha más sabiduría, necesitará mucha más investigación antes de llegar a una conclusión, aunque sea tentativa, acerca del estado de las personas con las que está tratando. El pueblo de Israel se pasó una vida bajo la gracia convincente de Dios en el estado legal y rechazando al Señor. Y por supuesto, esa gracia legal hace que el hombre ya no pueda seguir viviendo inconsciente en alguna medida, o no inconsciente, pero quizás libre del peso de su culpa. Así que ciertamente habrá algunas señales de ciertos cambios. Muchas veces en ese periodo de gracia convincente, el pecador intenta reformarse a sí mismo aparte de la gracia de Dios, por el poder de su carne, y no lo consigue. Eso es exactamente lo que vemos en Romanos capítulo 7. ¿Recuerdan mi clase sobre Romanos capítulo 7 y todos estos temas? Muy bien. El hombre dice, quiero hacer el bien que deseo, pero no puedo hacerlo. El mal que aborrezco, eso hago. Es un esclavo. Y él lo descubre y dice, soy un esclavo vendido al pecado. No puedo. La ley del pecado y de la muerte me lleva cautivo. Ese es el lenguaje de alguien que está bajo la gracia legal, pero que no recibió todavía gracia regeneradora. Entonces este hombre finalmente, pero podía haberse quedado ahí toda su vida, clama, miserable de mí. Lo entiendo, no puedo regenerarme, no puedo vencer el pecado por mí mismo. Las cadenas son irrompibles para mi carne humana, no puedo hacerlo. Señor, ¿qué salvación hay para este pecador? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y entonces dice la ley, Romanos capítulo 8, del Espíritu de vida en Cristo, es una referencia a la regeneración. Gracia regeneradora. La ley del Espíritu de vida, necesito vida. Estoy muerto, necesito vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado. Libertad. Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ahora soy libre, ahora puedo hacer el bien que deseo hacer y abstenerme del mal que no quiero hacer. Romanos 7, él dice, el querer está en mí, pero no el hacer. Filipenses capítulo 2, en el estado de gracia, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estamos juntos? Bien. Bueno, ya se fue la clase casi. A ver ahora, recalculando, dice el GPS. ¿Qué metemos de todo lo que hay? Bueno, vamos a someternos al tiempo y ver solo hasta dónde llegamos. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Pablo dice, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Pablo acá describe los efectos de su predicación, de su ministerio. Él predica tanto judíos como gentiles. Los judíos piden señales, quieren ver milagros. Los griegos, elocuencia, filosofía, sabiduría, dice Pablo. No obstante, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Un escándalo para la teología de los judíos, una necedad para la filosofía de los griegos. El mensaje es difícil de creer para ellos, difícil de aceptar. Sin embargo, dice Pablo, a pesar de lo difícil de aceptar que este mensaje para judíos y gentiles, para los llamados, hay un tipo de persona que Pablo denomina llamados,
tanto dentro de los judíos como dentro de los griegos, Cristo es para ellos poder de Dios y sabiduría de Dios, lo que significa que ellos, a pesar de que para su teología o su filosofía es difícil de creer, llegan a la convicción de que en Cristo Dios ha manifestado su poder para salvar al mundo y ven en Cristo la sabiduría de Dios encontrando un camino de salvación para el pecador. Así que no todos piensan que es una necedad o una locura el Evangelio. Hay otros que ven en ese Evangelio el poder y la misma sabiduría de Dios. ¿Quiénes son esas personas? Los llamados. Así que los que ven el poder y la sabiduría de Dios en el Evangelio son los llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Por qué Pablo los denomina así, los llamados? ¿Y quiénes son los demás? ¿Acaso no todos eran llamados a ver a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios? ¿Por qué entonces Pablo usa este término llamados solo para aquellos que realmente ven en Cristo el poder y la sabiduría de Dios? Bueno, los calvinistas razonan de esta manera. Si Pablo califica como llamados a quienes en el contexto de este texto son los escogidos, versículos 26 y 28, ese es el contexto, consideren, hermanos, su llamamiento, dice Pablo. Consideren su llamamiento. Y ahora va a conectar la palabra llamado o llamamiento con escogidos. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que es para anular lo que es. No se olviden, dice Pablo, de quiénes son ustedes. No son los sabios de este mundo, no son poderosos según los estándares de este mundo, no son nobles, no son fuertes, no son famosos, ustedes son viles, ustedes son vergonzosos, ustedes no son nobles, etc. Son los despreciados. Entonces dice Pablo, ustedes han sido escogidos por Dios. Ustedes son los escogidos de Dios. Así que Pablo conecta los llamados con los escogidos. Los llamados son los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Y cuál es la relación teológica que hay entre estas dos palabras teológicas que Pablo usa? Así que el calvinista razona, si Pablo clasifica como llamados a los escogidos, eso significa que ellos son llamados en un sentido en el que los demás, los no escogidos, no fueron llamados. ¿En qué sentido? En el sentido de que los que no fueron escogidos solo fueron llamados, este es el lenguaje que ellos usan, externamente. ¿Escucharon el Evangelio que dice, vengan, que los llama a venir a Cristo? O algo externo. Mientras que los escogidos fueron llamados internamente. Por eso, con este lenguaje, internamente ellos hacen referencia a la gracia irresistible. Cuando Dios los llamó, los regeneró irresistiblemente, sin pedirles permiso, con una operación, ese es el lenguaje que usan, secreta. Los regeneró. Y de esa manera determinó que ellos se arrepientan y crean de una manera eficaz. No podían no responder en arrepentimiento y fe. Primero ocurre esta regeneración operada por la gracia irresistible de Dios, después ellos se arrepienten y creen, y no podían no haberlo hecho en el calvinismo. Así que llamados es sinónimo para ellos de llamado eficaz o gracia irresistible, son términos intercambiables. Gracia irresistible, llamado eficaz es lo mismo. Esto significa, siguen pensando los calvinistas, que Dios no les dio a los no escogidos la capacidad de arrepentirse y creer en Él porque no tenía la intención de salvarlos. Ellos no fueron llamados eficazmente. No recibieron gracia irresistible, no fueron llamados internamente, solo externamente. De hecho, en el calvinismo Dios endurece a los no escogidos para que no se arrepienten y crean. Lo que de por sí ya es
un absurdo en su teología, porque ¿por qué endurecerlos para que no se arrepienten y crean si supuestamente no tienen la capacidad de arrepentirse y creer? Pero en el caso de los escogidos, siguen razonando los calvinistas, Dios hizo que su llamado a ellos sea eficaz al determinar que se arrepientan y crean por medio de la regeneración. Hemos hablado mucho de esto, no quiero seguir cansándonos con el pensamiento calvinista, esto es solo un repaso nada más. Miles de citas, hemos visto muchas citas. Piper, por ejemplo, nos dice acerca de este llamado: Dios es soberano y puede superar las resistencias cuando Él quiere. Todos los hombres se resisten, dice Piper. Cuando Dios así lo quiere, puede vencer esa resistencia a través de su gracia irresistible, su llamado eficaz. La gracia irresistible se refiere, define Piper, a la obra soberana de Dios. Por soberana, él está hablando de incondicionalidad, a que quiere lo hace, que no quiere no lo hace. A la obra soberana de Dios para vencer la rebelión de nuestro corazón y traernos a la fe en Cristo para que podamos ser salvos. Así que Él usa esta gracia, dice Piper, cuando Él quiere. Esta gracia irresistible. ¿Podría usarla para salvar a todos? Pero por supuesto no quiere eso en el calvinismo. Muy bien. ¿Por qué entonces llama a los no escogidos si no quiere salvarlos? ¿Por qué los llama con un llamado externo? ¿Por qué no ir solamente tras los escogidos y dejar a los demás? ¿Por qué dignarse a llamarlos? Bueno, hay dos respuestas de dos escuelas calvinistas a este dilema. Es un dilema real. Todo calvinista se lo pregunta. ¿Para qué se los llama a los demás entonces? ¿Por qué ofrecerles algo y negarles la gracia que necesitan para poder responder a la oferta? ¿Qué sentido tiene? Dos escuelas. Uno, porque los ama y desea salvarlos con una voluntad que no supera su deseo de condenarlos y su odio hacia ellos. Piper, por ejemplo, se encuentra en esta escuela. Lo repito una vez más. ¿Por qué los llama? Porque los ama y desea salvarlos, pero con una voluntad que no supera su deseo de condenarlos y su odio hacia ellos. Sé que suena absurdo para los que no fueron afectados por esta corriente de pensamiento, pero es lo que piensan. ¿Cómo explicar que los ame, pero no lo suficiente? ¿Cómo explicar que desee salvarlos, pero que sea mayor su deseo de condenarlos? En el caso de estos no escogidos, el odio de Dios por ellos supera el amor por ellos. En su amor, por alguna razón misteriosa, dirán los calvinistas, les extiende la mano, pero en su odio los endurece para que no tomen de su mano y sean salvados. Esto es obviamente sincretismo, como hemos dicho, convivir con ideas mutuamente excluyentes, lógicamente irreconciliables, pero eso es lo que nos piden los calvinistas. Ese es el tipo de fe que demandan para sostener su sistema. Piper dice: Dios organiza de tal forma toda la realidad para que muchos sí experimenten una rebelión continua y endurecimiento contra Dios. Así que el endurecimiento del pecador no escogido que no responde al arrepentimiento y fe al llamado es obrado por Dios. Dios organiza de tal forma la realidad para que muchos sí experimenten una rebelión continua y endurecimiento contra Dios. Esa rebelión continua y ese endurecimiento contra Dios es obrado por Dios en el calvinismo. Romano 9, de que quien tiene misericordia, del que quiere endurecer, endurece. Así es como ellos aplican ese texto. Entonces dice Piper, el deseo de Dios de que todos se salven no los lleva a salvar a todos. Por un lado, Él es el autor del endurecimiento de los no escogidos, pero a la vez, dice Piper, también desea salvarlos. Ese deseo, concluye él, de que todos se salven, no los lleva a salvar a todos. Dios tiene deseos que no alcanzan el nivel de su voluntad. ¿Entienden lo que está diciendo? Lo desea, pero ese deseo, por así decirlo, no tiene la fuerza suficiente como para hacer que Él, realmente usando su voluntad, lo haga. Hay una contradicción, una enemistad entre algunos deseos de Dios y la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Piper. Desea, extiende su mano, pero su voluntad impide que su mano se abra y dé gracia irresistible a aquellos a quienes sus deseos quieren salvar.
La voluntad de Dios es más fuerte en este caso que los deseos de Dios y lo subyugan, lo vencen, lo frustran y de hecho, según Mateo capítulo 23, lo hacen llorar a las puertas de Jerusalén, diciendo: ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta sus polluelos? Pero sin embargo, su voluntad no le permitió darles la gracia que necesitaban para venir a Él. Denigrante, blasfemo, ridículo, hasta más no poder. Realmente resulta difícil creer que el infierno pudiera haber inventado una idea tan baja para el carácter de nuestro Señor. El calvinismo hace que Dios se enfrente con Dios, consigo mismo. Nos presenta un Dios frustrado, con deseos que de alguna forma su propia voluntad le impiden satisfacer. De esta manera, aunque el calvinismo intenta salvar la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, nos da al fin y al cabo un Dios que no es todopoderoso y un Dios que no es tan soberano, porque resulta que tiene deseos frustrados, frustrados por Él mismo. Hay tal división entre el bien, desea salvarlos, y ellos nunca lo dirían así, pero el mal, que desea condenarlos, que de alguna forma del lado más oscuro que odia y desea condenar, termina venciendo en la gran mayoría de los casos, puesto que en el calvinismo son muy poquitos aquellos que Dios escoge para salvación, termina venciendo su lado bueno o bondadoso o amoroso. Entonces no puede realizar sus deseos. No es soberano en cuanto a sí mismo. Sigue diciendo Piper: afirmar la voluntad de Dios de salvar a todos, al mismo tiempo que afirmar la elección incondicional de algunos. Acá está el teólogo calvinista tratando de sobrevivir a su propio sistema. Cree que la Biblia enseña la elección incondicional. Por otro lado, ve claramente que Dios ama a todos y se para ante esas listas supuestas de textos en contradicción y dice: ¿qué hago con esto? Implica, dice, que hay al menos dos voluntades en Dios. Dos voluntades, una que quiere una cosa, una que quiere otra. Una que desea salvar, una que desea condenar. Una que ama, otra que odia. Una que logra sobreponerse a la que ama, logra sobreponerse a la que odia al punto de extender su mano y decir: vengan, vengan, y desear que sean salvos, pero entonces se ve sorprendida por el lado que odia y retira su mano e impide que se abra y dé su gracia irresistible para que su deseo bondadoso sea satisfecho viendo la salvación universal. Al menos, dice Piper, ese al menos puede significar por lo menos hay dos voluntades, quizás 3, 4, 10, 100, 1000. Contradicciones, como si él fuese un bipolar o un esquizofrénico o algo 1000 veces peor y mucho más monstruoso, ¿no es cierto? Así que él tiene estos dos lados, y creo que lo más perturbador para el calvinista consciente del calvinismo es que vos nunca vas a poder saber con qué lado estás tratando, ni qué lado va a ganar la batalla, en tu caso o en el de tus seres queridos. No lo sabes. Podrías ver que él extiende su mano y te dice: te amo, vení a mí. Pero ¿y si su lado que podría odiarte y desear condenarte se interpone y su voluntad afirma que no habrá gracia para vos y serás condenado? Nunca sabrás con qué lado estás tratando. Son dos lados opuestos, en contradicción. Creo que eso es lo más perturbador de todo el calvinismo. Esa es la primera escuela. Los ama, pero está otro lado que lo vence. La segunda escuela es más cruda y dice: no los ama. En realidad, solamente los llama para aumentar su condenación. Porque mientras más luz les dé y más conocimiento tengan de la verdad, más grande será su culpa, ¿no es cierto? Romanos 2 dice que aquellos que reciben la gracia de Dios atesoran ira para el día de la ira, juntan juicio, acumulan, multiplican juicio. Entonces, por ejemplo, esto es lo que dice Calvino, esto es lo que dice su discípulo Besa, llegando al colmo de decir cosas casi innombrables, ¿no es cierto?
que no las voy a repetir, ya las dije, demasiado para nosotros. Bien, respuesta al calvinismo. ¿Suficiente calvinismo? Despídanse porque no me escucharán más hablar de estas cosas. Y no hablo en broma. A menos que de alguna forma yo tenga que volver a abrir estos temas, esta clase de hoy y este último vistazo es lo último que ustedes escucharán sobre este tema. Será suficiente para el módulo que tenemos delante y atrás con todo esto. Veamos cómo el barco que hemos prendido fuego se aleja de la orilla para nunca más volver, mientras nosotros seguimos felices con nuestra vida. Respuesta. Ay, ay, ay. Bien, veremos qué significa el término llamados, pero veamos antes de eso cuáles son las razones bíblicas por las que la interpretación calvinista del texto no es posible. En primer lugar, uno, es imposible debido a que en el contexto Pablo no está pensando con una ecuación soteriológica calvinista, sino con una muy arminiana. Él dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, este es el contexto de la declaración: agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Escogidos, llamados, los que creen es lo mismo. Los que creen después son llamados y escogidos. Se trata del mismo tipo de personas, son los que se salvan. Ahora, es en el versículo 21 donde Pablo explica las dinámicas de esa salvación. La palabra llamados en sí misma no nos está explicando la mecánica de la salvación. Puede decirnos algo, pero no es una explicación. Hay posibles, si tenemos la palabra llamados, podríamos sacar muchas conclusiones de lo que podría significar eso en la mente de Pablo. Ciertamente la palabra escogido tampoco nos da en ese mismo capítulo una definición acerca de cómo opera la salvación. Pero en el versículo 21 Pablo sí nos dice cómo opera la salvación, bloqueando así cualquier interpretación que contradiga lo que él está diciendo ahí. Entonces, Dios salva a los que salva a través de la necedad de la predicación, un mensaje que es difícil de creer para judíos y gentiles. ¿Y a quiénes salva? A los que creen. O sea que creer es la condición para ser salvados. Ese es un pensamiento arminiano. La predicación salva a aquellos que creen. La predicación llega a ellos, pero solamente consigue la salvación en el caso de aquellos que creen en el mensaje de esa predicación. Salva a los que creen. No es que los que creen porque han sido llamados con una gracia irresistible. La predicación no determinó su salvación. Salva a los que creen. Algunos creen, otros no creen. Los que creen son los que se salvan. Creo que es bastante simple lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Piensen que si Pablo quisiera meternos en la cabeza la teología calvinista, ¿piensan que usaría este lenguaje en este contexto en el que sería ideal que él hable de elección incondicional y que nadie habría creído a menos que primero haya sido llamado por una gracia irresistible? ¿Usaría Pablo este lenguaje del libre albedrío? Salvar a los que creen, no a los que Dios hace que crean por medio de la operación de la gracia irresistible. Salvar a los que creen. ¿Qué está diciendo Pablo? La salvación depende de lo que alguien crea. Tenés que creer, esa es la condición, ese es el lenguaje del libre albedrío. Todos son llamados en cierto sentido y algunos que creen son los que se salvan. Bien, entonces esa es la primera razón. Dar vuelta a esa ecuación en este contexto no es hacer justicia a las reglas de la hermenéutica, no es tratar con justicia el texto.
Bien, ahora, otras razones que pertenecen al campo de la teología sistemática por las que no podemos concluir que la interpretación calvinista es posible. Así que esa es la primera razón. Ahora veamos dos. En la teología sistemática, es decir, a través de toda la Biblia, nosotros vemos que Dios llama a las personas que nunca se salvaron con una verdadera y definitiva intención de que sean salvas. Verdadera y definitiva intención de que sean salvas. Y acá voy a tener que omitir muchos textos porque me quedan 5 minutos. En Oseas capítulo 11, versículo 2, él dice a la tribu de Efraín, tribu que en el capítulo 12 cayó bajo la ira de Dios por no responder a su llamado. Cuanto más los llamaban los profetas que él enviaba, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando los baales y quemando incienso a los ídolos. Con cuerdas humanas los conduje, o atraje en hebreo, me gusta más, los atraje. Con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Vean cómo habla. Los llamo, les envío profetas, en mi amor los atraigo, cuerdas, tiro cuerda tras cuerda para traerlos hacia mí. Y no responden. Entonces él dice, ¿dejaré de tirar cuerdas? ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Me daré por vencido en mi intención de conquistar tu arrepentimiento y fe? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Son ciudades que fueron destruidas con Sodoma y Gomorra. Vean lo que dice entonces. La explicación de por qué él persiste en su conquista divina. Mi corazón se conmueve dentro de mí. ¿Qué es el corazón en la Escritura? La esencia de alguien, ¿no? El centro. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Oh, Dios es muy pasional. Conmovido ante su dolor por la negativa de Efraín e Israel a responder a él y el juicio que merecen. Y vean lo que decía a continuación. Se enciende toda mi compasión. Se enciende como un fuego. Hay un ardor, una pasión dentro mío, dice. Toda mi compasión. Compasión es una forma de amor. Quisiera que las cosas sean distintas para ustedes. Eso es lo que dice el lenguaje de la compasión. Quiero hacer lo que esté a mi alcance para revertir su realidad. Quiero su bien. Sé lo que les espera si no vienen. Toda, una parte, la parte bondadosa y buena, el 50 o el 40 o el 10% de él, el 100% de él se encendió. Todo el ser de Dios, sin divisiones, sin contradicciones, toda mi compasión se enciende ante ustedes. Todo el ser de Dios se inclinaba en busca del bien de Efraín e Israel. No una parte, no un lado. Y sin embargo, ellos no respondieron. En el próximo capítulo cayeron bajo su ira. Estamos hablando de no escogidos acá. ¿Será esto solo gracia común? ¿Podrá el Dios que usa este lenguaje de amor tan intenso negarse a dar la gracia irresistible a aquellos cuya salvación le importa tanto? Obviamente no. Entonces, el calvinista tiene que decir que sí. No le queda otra. Obviamente que no. Bien. Dos, Dios no retiene su gracia cuando Él llama a un pecador. Cuando Él llama, Él ofrece la gracia que capacita al pecador para responder a Él. Isaías 5, capítulos 3 y 4, ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí mi viña. El contexto es similar al de Oseas 11. Los llamo, no responden. Entonces quiero que hagan un juicio. Vengan a juzgar la relación entre mi pueblo
y yo. Quiero un veredicto. Las cosas no están funcionando, tendré que castigarlos y quiero que entiendan bien por qué. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? Ellos no responden. Él dice, pregunta retórica, ¿qué más? La respuesta obvia, ¿cuál es? Nada más. Estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Nadie podrá decirme en este tribunal que yo estoy reteniendo gracia. Nadie podrá decirme que yo estoy jugando con ellos de alguna manera. No soy ese tipo de Dios. Si los condeno, si el Dios de Israel condena a su pueblo, sepan, yo no quise esto. Hice todo lo que estuvo en mi poder, todo lo que estuvo en mi alcance. No obstante, el calvinista dice, Señor, no estás diciendo toda la verdad. Podrías haber operado en gracia irresistible, no lo querés hacer, porque si no ellos responderían. Última pregunta, ¿por qué me dan uvas silvestres? Pregunta el Señor. ¿Porque yo no operé en esta tierra? ¿Porque no trabajé en esta viña? Por supuesto que no. Imposible. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús al final de su ministerio, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus polluelos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y él dice esto llorando. Es el mismo Dios de Oseas 11 en forma humana ante el pueblo a las puertas de Jerusalén, viendo lo que podría haber sido y no fue. ¿Cuántas veces, no solamente durante mis 3 años de ministerio, es desde que entramos en pacto hace miles de años, cuántas veces quise la ternura de su imagen, como la gallina a sus polluelos? Explicación, no quisiste. Ahora, el calvinista no puede quedarse quieto acá. Tendrá que explicar más. Bueno, no, ese quise corresponde a su lado bondadoso y bueno. Pero la razón por la que no vinieron es porque su lado que los odia y desea condenarlos se lo impidió. Una de las razones, hermanos, por las que publicaré estas series es porque no puedo permitir que maltraten que denigren de esta manera a nuestro Señor. Es una cuestión de justicia, ¿no es cierto? Y de restitución para mí. Los llamados no son auténticos, no simbólicos. Veamos un último texto y acá nos quedamos por hoy. Lucas 7:30. Habla acerca de los fariseos, su rechazo del Mesías y qué pensaba el Señor de ellos. Los fariseos y los intérpretes de la ley, vean esto, rechazaron los propósitos de Dios para ellos al no ser bautizados por Juan. Oh, me encanta este texto. Destruye completamente esta idea de que hay dos voluntades o dos lados en Dios. Ellos rechazaron a Jesús. No se bautizaron por Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, dice Marcos capítulo 1. Arrepiéntanse y vengan, decía Juan. Ustedes, fariseos hipócritas, así los llamaba. Arrepiéntanse. Ellos debían haber respondido. Tendrían que haberse bautizado. No lo hicieron, endurecieron su corazón. Y de esa manera tendría que razonar un calvinista. Cumplieron el propósito de Dios de endurecerlos. Pero no es lo que dice Lucas. Dice, rechazaron los propósitos de Dios para ellos. Había propósitos para ellos. Ese era un propósito de salvación, porque está conectado con el bautismo de Juan. El propósito de Dios era que ellos respondan a la predicación de Juan y sean salvados. Ese era el plan de Dios para ellos. Ese era su deseo hacia ellos. No que no lo hagan. No había dos propósitos. Había uno. Que sean salvados. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Ahora, el calvinista difícilmente puede interpretar este texto, porque dirá que el propósito por el que ellos fueron creados, en palabras de Calvino, era la misma condenación. Nacieron destinados a eso y en el tiempo fueron endurecidos según
esta posición para que no respondieran al llamado. Pero eso contradice explícita, radicalmente lo que este texto acaba de decir. Oh, amados, lo terminamos acá por hoy, pero es tan maravilloso saber que Dios tiene propósitos para los pecadores. Están incluidos. Es su deseo. Toda su maquinaria providencial trabaja en pos de la conquista de sus corazones. Toda su artillería de gracia preveniente y convincente se derrama sobre ellos. Cada vez que un Juan aparece, oh, ahí están las cuerdas de amor del Señor. Muy bien, hermanos, ¿qué nos queda por ver? Veremos la próxima que Dios no tiene estas dos voluntades en tensión, como dicen los calvinistas, pero sí nos será importante ver que Dios tiene lo que podemos llamar voluntad antecedente, voluntad consecuente. Voluntad antecedente a la caída son los deseos del Señor para su creación. Voluntad consecuente es lo que Él hará sobre la realidad de una creación caída. Veremos bastante acerca de eso, no bastante, veremos acerca de eso. Y finalmente vamos a ver entonces qué significa 1 Corintios capítulo 1, cuál es el sentido del término teológico llamados. ¿Por qué Pablo usa ese término? ¿Qué significa? ¿Qué podemos aprender? Y finalmente traeremos conclusiones pastorales y evangelísticas acerca de cómo entender 1 Corintios capítulo 1 debería animarnos grandemente a nosotros y a quienes no conocen al Señor. Muy bien. Esto es todo por hoy. Señor, oh Señor, qué tiempo tan valioso es este de estudiar tu palabra, buscando hacerlo en profundidad, entendiéndola sistemáticamente, ordenando nuestros pensamientos, Señor, construyendo, por así decirlo, nuestra casa. Bendito seas, Señor, honrado seas, que tu verdad dé fruto en nuestras vidas. Amén.